En una tranquila aldea, situada en una tierra fértil y rica en tradiciones antiguas, vivía un hombre común, alguien que trabajaba la tierra desde antes del amanecer hasta el ocaso. Este hombre, al que llamaremos Elías, no destacaba en nada particular, pero en su interior guardaba un profundo anhelo que ni él mismo comprendía del todo. Cada día, mientras araba los campos y sembraba las semillas, sentía que algo dentro de él lo llamaba hacia un propósito más grande, hacia un misterio que iba más allá de lo visible. Una mañana, mientras trabajaba en una parcela apartada de su tierra, su arado chocó con algo sólido. El sonido metálico resonó en el silencio del campo, un ruido extraño y fuera de lugar en la serenidad de la mañana. Elías detuvo su arado, sintiendo una mezcla de curiosidad y emoción. Se arrodilló y, con sus manos endurecidas por el trabajo, comenzó a excavar con cuidado en el lugar donde el arado había tropezado. Lo que descubrió fue un pequeño cofre, cubierto de tierra y raíces, como si hubiera estado escondido allí por siglos. Al abrirlo, sus ojos se encontraron con algo que le quitó el aliento, joyas resplandecientes, monedas de oro y piedras preciosas que relucían incluso en la tenue luz de la mañana. Era un tesoro, un verdadero tesoro escondido, uno que superaba en valor todo lo que alguna vez había imaginado. Elías cerró el cofre con rapidez, su corazón latiendo a un ritmo acelerado. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie lo había visto, y cubrió de nuevo el cofre con la tierra. Sin embargo, la imagen de aquel tesoro quedó grabada en su mente. Durante el resto del día, no pudo concentrarse en su trabajo, sus pensamientos volvieron una y otra vez a aquel tesoro escondido. Sabía que aquel hallazgo no era una simple casualidad, sentía en lo profundo de su ser que aquel tesoro tenía un significado especial, uno que aún no comprendía del todo. Mientras regresaba a casa esa noche, su mente seguía cautivada por el hallazgo. Pensaba en el cofre, en su peso, en el brillo de las piedras preciosas, en el oro que reflejaba la luz como si escondiera dentro de sí mismo un pequeño sol. Sentía una mezcla de emoción y temor. Sabía que aquel tesoro podía cambiar su vida, pero también entendía que, para obtenerlo, tendría que pagar un precio. A partir de ese momento, su vida nunca volvería a ser la misma. Elías comprendió que tenía en sus manos la oportunidad de poseer algo más grande que cualquier riqueza material, algo que representaba un valor incalculable, algo que lo llenaba de una paz y una alegría inexplicable. En el silencio de la noche, mientras miraba las estrellas, entendió que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para obtener aquel tesoro, pues en su corazón había descubierto un destello del reino de los cielos. Recuerda suscribirte al canal para descubrir cómo Elías continúa su travesía en busca de este tesoro que cambiará su vida y representa el reino de Dios. No te pierdas el siguiente capítulo de esta poderosa historia. Esa noche, Elías no pudo dormir. Su mente daba vueltas, absorta en pensamientos sobre el tesoro que había encontrado. Se preguntaba por qué había sido él quien lo había descubierto. ¿Acaso había un propósito mayor detrás de ese hallazgo? Mientras miraba el techo de su modesta casa, su corazón latía con una mezcla de anticipación y asombro. Sabía que aquel descubrimiento no era simplemente una acumulación de riquezas materiales, sentí que el tesoro tenía un significado que trascendía su valor físico. Al amanecer, salió de su casa y caminó sin rumbo fijo, en busca de un lugar tranquilo donde pudiera reflexionar. Pronto se encontró en una ladera que daba al campo donde había descubierto el cofre. Desde allí, podía ver la extensión de la tierra, los árboles altos y las montañas en el horizonte. El viento suave soplaba sobre su rostro, y en aquel momento, se sintió pequeño ante la grandeza del mundo. Era como si el tesoro estuviera llamándolo a mirar más allá de lo visible, a explorar un misterio mucho más profundo. Mientras meditaba, recordó algunas palabras que había oído en la sinagoga cuando era joven, sobre el valor del reino de los cielos. Le habían enseñado que el reino de Dios era como un tesoro oculto, que quienes lo encontraban se llenaban de una paz y alegría que el mundo no podía ofrecer. Hasta ese día, esas palabras le habían parecido abstractas, lejanas. Pero ahora, al recordar la experiencia del cofre,
esas enseñanzas cobraban vida y resonaban en su interior como nunca antes. Elías comenzó a entender que el tesoro era una representación tangible de algo espiritual, algo que estaba más allá de las riquezas físicas. Pensó en cómo las joyas y el oro podían traer felicidad momentánea, pero también podían desvanecerse o perder su valor. El reino de los cielos, en cambio, era un tesoro eterno, uno que podía llenar el alma de una paz duradera. A medida que comprendía esto, sintió que su corazón se abría a una verdad que iba más allá de su entendimiento humano. Pasó el día inmerso en sus pensamientos, dándose cuenta de que el verdadero valor del tesoro no estaba solo en su resplandor o en su cantidad, sino en lo que representaba, una vida llena de propósito. Una conexión profunda con el Creador y una paz que nada en el mundo podía igualar. Con cada reflexión, el tesoro se convertía para él en una imagen del reino de Dios, y entendía que poseerlo significaría mucho más que simplemente ser rico en bienes materiales, significaba ser rico en espíritu. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Elías tomó una decisión: haría cualquier cosa para obtener ese tesoro. Se desprendería de todo lo que poseía, pues había comprendido que nada en el mundo era tan valioso como lo que había encontrado. Esa noche, mientras regresaba a casa, su corazón estaba más firme que nunca. Sabía que había sido llamado a un propósito especial, uno que lo llevaría a tomar decisiones difíciles, pero que al final lo conduciría a una paz y una alegría que el mundo no podría arrebatarle. Al día siguiente, Elías despertó con una determinación renovada. Sabía lo que debía hacer, pero su decisión no era fácil. Se levantó temprano y, mientras el sol comenzaba a iluminar las colinas, comenzó a recorrer sus posesiones, su modesta casa, sus herramientas de trabajo, los animales que le habían ayudado en los campos durante años. Cada objeto tenía un valor emocional para él, pues le recordaban los años de esfuerzo y sacrificio que había invertido en construir su vida. Pero ahora, estaba dispuesto a renunciar a todo por el tesoro que había encontrado. La idea de venderlo todo le causaba cierta angustia, pero sabía que lo que había descubierto tenía un valor que ninguna posesión podía igualar. Al meditar sobre ello, recordó las palabras de un rabino que había escuchado en su juventud: el que quiere encontrar el reino de Dios debe estar dispuesto a abandonar todo por él. Comprendió que esta renuncia no se trataba de una pérdida, sino de una inversión en algo infinitamente mayor. Así, comenzó a desprenderse de sus posesiones. Primero, vendió sus tierras. Amigos y vecinos se sorprendieron al ver que un hombre tan trabajador y dedicado abandonaba su propiedad sin razón aparente. Intentaron persuadirlo de que se quedara con su tierra, que no abandonara su sustento. Pero Elías, con una paz inquebrantable, les explicó que había encontrado algo de mayor valor. Sus palabras, aunque misteriosas, contenían una convicción que tocaba los corazones de quienes lo escuchaban. Después, vendió sus animales y herramientas y, finalmente, hasta su hogar. Mientras entregaba las llaves de su casa, sintió una mezcla de nostalgia y alivio. Sabía que el desprenderse de todo lo que tenía era el precio que debía pagar por el tesoro escondido, y, aunque había perdido bienes materiales, en su interior sentía que había ganado algo mucho más valioso. En lugar de sentirse vacío, experimentaba una libertad que nunca antes había conocido. Elías comprendió entonces que el verdadero sacrificio no estaba en las cosas materiales, sino en la disposición de su corazón para renunciar a lo temporal por lo eterno. Se dio cuenta de que el tesoro escondido era, en realidad, una metáfora del reino de los cielos, de una paz y un gozo que ningún bien terrestre podía ofrecer. Este sacrificio le permitió vislumbrar el valor incalculable del reino de Dios y entender que solo quienes están dispuestos a soltar lo que poseen pueden verdaderamente abrazarlo. Así, con las manos vacías pero con el corazón lleno de fe, Elías se preparó para regresar al campo y reclamar el tesoro que había encontrado. Sabía que lo que había perdido en bienes materiales era incomparable a lo que estaba a punto de ganar en paz, gozo y propósito eterno. Recuerda suscribirte para no perderte la continuación de esta historia, donde Elías descubrirá el verdadero poder del tesoro que representa el reino de Dios.
Con todas sus posesiones vendidas y el dinero en mano, Elías se dirigió al campo que ahora le pertenece. El camino hasta allí le pareció diferente esta vez, los árboles parecían más verdes, el aire más puro y cada paso más ligero. Una profunda sensación de alegría inundaba su corazón, una alegría que no provenía simplemente de poseer un campo, sino de haber seguido el llamado que sentía en su interior. Al llegar al lugar exacto donde había encontrado el tesoro, se arrodilló y comenzó a cavar con cuidado. Sus manos, aunque cansadas por el trabajo de los últimos días, se movían con agilidad y entusiasmo. Pronto, el cofre volvió a ver la luz del sol. Elías lo abrió lentamente, y al contemplar de nuevo las joyas y las monedas de oro, una paz indescriptible llenó su ser. Sin embargo, esta vez la reacción fue diferente. Ya no veía solo objetos de valor material, veía símbolos del amor y la grandeza del reino de los cielos. Comprendió que el verdadero tesoro era la relación íntima con Dios, el entendimiento de su voluntad y la paz que sobrepasa todo entendimiento. El cofre y sus contenidos eran una metáfora de las riquezas espirituales que había descubierto. Elías se recostó sobre el suelo, mirando al cielo, y dejó que sus pensamientos fluyeran. Recordó todos los momentos que lo habían llevado hasta allí, el hallazgo inesperado, las reflexiones profundas, los sacrificios realizados. Cada paso había sido guiado por una mano invisible que ahora reconocía como la providencia divina. La decisión de renunciar a todo por obtener el tesoro le había proporcionado una libertad que nunca antes había experimentado. Ya no estaba atado a las preocupaciones materiales ni al miedo al futuro. Su confianza estaba puesta en algo mucho más grande y eterno. Sentía que su vida tenía un propósito claro y que formaba parte de un plan divino. Mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos cálidos, Elías se puso de pie. Sabía que su camino no terminaba allí, de hecho, apenas estaba comenzando. Con el corazón lleno de gozo, decidió que usaría su vida para honrar el tesoro que había encontrado, viviendo de acuerdo con los principios del reino de los cielos y compartiendo esa alegría con quienes lo rodeaban. La certeza de haber tomado la decisión correcta llenaba cada fibra de su ser. Había encontrado el tesoro escondido y, con él, el verdadero sentido de su existencia. Comprendió que, aunque había renunciado a todo lo que poseía, había ganado una riqueza infinita que nada ni nadie podría arrebatarle. Los días siguientes al descubrimiento definitivo del tesoro fueron para Elías como una revelación constante. Su vida, antes dedicada a la rutina y las preocupaciones diarias, comenzó a llenarse de un propósito más elevado. Todo lo que veía y experimentaba parecía recordarle la grandeza del reino de los cielos. Ya no percibía el mundo como antes, cada cosa, por pequeña que fuera, reflejaba una belleza que hasta ese momento le había pasado desapercibida. Los vecinos y amigos de Elías notaron el cambio en él. Lo veían caminar por la aldea con una serenidad y alegría inusual, y algunos se preguntaban cómo un hombre que había renunciado a todas sus posesiones podía estar tan lleno de paz. Le preguntaban sobre el motivo de su alegría, y Elías, sin entrar en detalles del tesoro físico, les hablaba del reino de los cielos. Les compartía cómo había descubierto una riqueza más allá de lo material, una paz que no dependía de las circunstancias externas. Cada día, Elías pasaba tiempo en reflexión y oración, buscando comprender más profundamente el significado del reino de Dios en su vida. Sabía que el tesoro no era solo para él, sino que debía compartirlo con otros. Su transformación interior comenzó a reflejarse en sus acciones y en su relación con los demás. Empezó a mostrar una bondad y generosidad que antes no había experimentado. Se convirtió en una persona paciente, compasiva y dispuesta a ayudar a quienes lo necesitaban. La gente en la aldea se sorprendió al ver cómo Elías dedicaba su tiempo y energía a servir a los demás, a pesar de no tener grandes riquezas materiales. Algunos empezaron a acercarse a él, buscando respuestas para sus propias inquietudes. Elías les hablaba del reino de los cielos como un tesoro escondido, como una riqueza espiritual que estaba al alcance de todos aquellos que estaban dispuestos a buscarlo sinceramente.
Con cada conversación, Elías comprendió que el verdadero valor del tesoro no estaba en poseerlo, sino en permitir que transformara su vida y la de quienes lo rodeaban. Sabía que el reino de Dios no se trataba solo de algo que vendría en el futuro, sino de algo que podía experimentarse aquí y ahora, en cada acto de amor, de perdón y de compasión. A medida que Elías vivía de acuerdo con los principios del reino de los cielos, sentía cómo su vida se llenaba de sentido y propósito. Sabía que había sido llamado a ser un reflejo de la luz divina, a compartir la alegría y la paz que había encontrado en ese tesoro escondido. Y con cada día que pasaba, su deseo de buscar las cosas celestiales se fortalecía, llenándolo de una gratitud que no podía contener. La transformación de Elías empieza a influir en quienes lo rodean. Él decide dedicar su vida a compartir la paz y el gozo que ha encontrado. Con cada acción y palabra, les cuenta a los demás sobre el valor del reino de los cielos, simbolizado por el tesoro escondido. La gente se siente atraída por su cambio, y algunos comienzan a buscar también esa paz interior. Conforme más personas se interesan en el mensaje de Elías, algunos líderes de la aldea reaccionan con escepticismo y oposición, considerando sus enseñanzas extrañas o peligrosas para las costumbres tradicionales. Elías enfrenta rechazo y críticas, pero su fe permanece firme. Esta prueba lo fortalece, recordándole que el verdadero tesoro vale más que la aprobación humana. A pesar de los desafíos, Elías experimenta una paz y un gozo profundo. Ha renunciado a lo terrenal y ha encontrado en el reino de Dios una fuente de felicidad eterna. La gente que lo observa se pregunta cómo es posible que alguien sin posesiones materiales esté tan lleno de alegría. Elías responde que el verdadero tesoro está en lo eterno, algo que nada ni nadie puede arrebatarle. Con el tiempo, la historia de Elías y su búsqueda del tesoro escondido se convierte en un legado en la aldea. Las generaciones futuras escuchan su historia como un ejemplo de fe, sacrificio y amor por el reino de los cielos. Elías ha dejado una marca imborrable en su comunidad, y su vida se convierte en inspiración para todos los que buscan algo más allá de lo material.